Y es noticia la presidenta Dilma Rousseff, a quien le fue suspendido un crédito de 29 millones de dólares que serían invertidos en publicidad. El partido Solidaridad presentó un cuestionamiento a este préstamo, argumentando que este sería destinado para fines personales y partidarios de la mandataria. El ministro del Supremo Tribunal Federal, que detuvo el crédito, determinó que la publicidad no corresponde a un gasto urgente. Cuando son las 6 de la tarde, 20 minutos en Brasilia, continuamos con el programa y quiero saludar a esta hora a Marcelo Resch. Él es analista internacional en el Instituto Inforel de Relaciones Internacionales y Defensa. Señor Resch, bienvenido a la tarde. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle. Gracias, Dania. Es un gusto para mí también. 29 millones de dólares para publicidad. ¿No es una cifra algo exagerada ante la circunstancia económica por la que atraviesa Brasil? Exactamente, y ha sido, Dania, lo que ha entendido el ministro Gilmar Mendes de la Suprema Corte de Brasil, que determinó la suspensión del pago de estos 29 millones de dólares, alrededor de 100 millones de reales. Sería un crédito extraordinario, pero el ministro de la Suprema Corte ha entendido que no hay nada de imprevisible que justifique el gasto de esa importancia, principalmente en un momento de crisis que enfrenta el país. El argumento utilizado por el gobierno, según el ministro de la Suprema Corte, solo se aplica en casos de guerra, caos, conmoción interna o calamidad pública, y no es el caso. El ministro también mantuvo, dentro de la medida provisoria encaminada por el gobierno federal, mantuvo los recursos para el Ministerio de Deportes en términos de gastos para la publicidad durante los Juegos Olímpicos, pero mantuvo la suspensión de la mayor parte de los gastos justamente por considerar que eso no se aplica en el momento de crisis que enfrenta el país. Y así la presidenta no tendrá cómo utilizar ese dinero. Y podemos recordar, Dania, también que desde la semana pasada, estamos ahora una semana antes de que el Senado de la República vote en definitivo el proceso de impedimento de la presidenta, autorizando a todos los ministerios que gasten los recursos que tienen como una estrategia para vaciar el futuro presidente, el futuro gobierno, que sería del vicepresidente Michel Temer, que entonces no tendría condiciones de gobernar una vez llegando al poder en una semana o dos, si las cosas caminan bien aquí en el Senado de la República. Precisamente quería preguntarle, ¿a qué altura está este impeachment, como se le llama, a este juicio político contra la presidenta Rousseff? Entendemos que al día de hoy la comisión que estudia el proceso tuvo la oportunidad de reunirse con una serie de expertos que intentaban explicar las denuncias que hay contra la mandataria. Exactamente, Dania. Desde la semana pasada la Comisión Especial está oyendo, digamos, los que acusan a la presidenta de crimen de responsabilidad y aquellos que están por defenderla, como el abogado general de la Unión. Ese proceso de escucha, digamos, de las oitivas de las personas se debe concluir en esa semana, y en esa semana deberemos tener la aprobación ya de la admisibilidad del proceso de impedimento. Y se prevé que ya el 11 de mayo, o sea, la próxima semana, el Senado vote finalmente la abertura del proceso, lo que implicaría en el apartamento de la presidenta por hasta 180 días y la toma de posición del vicepresidente Michel Temer en su lugar. Y obviamente también la inauguración de un nuevo gobierno, ya que el vicepresidente desde hace un mes más o menos viene concretando los contactos, las negociaciones para la formación de su gabinete y ya lo tiene prácticamente listo.
Ahora, ya que usted menciona al vicepresidente Temer, no podemos pasar por alto la baja aceptación que tiene dentro del propio pueblo brasileño. Es decir, no es una figura respaldada popularmente o con la credibilidad suficiente en el caso del señor Michel Temer. La verdad, Idania, las encuestas que muestran un índice de 60-64% de rechazo guardan mucho más relación con el desconocimiento de la sociedad brasileña de su vicepresidente. En Brasil, la figura del vicepresidente es casi como una figura, digamos, simbólica, no tiene, digamos, ninguna función protagonista dentro de una administración. Y con Dilma Rousseff, y principalmente con las relaciones bastante complicadas que tuvieron los dos, el vicepresidente quedó absolutamente en el ostracismo. Entonces, lo que nosotros tenemos entendido es que es distinto el índice de rechazo que sufre, por ejemplo, Dilma Rousseff, que alcanza casi 90%, Lula da Silva, que ya supera los 70%, y Michel Temer, que tiene algo como 64-65% de rechazo. Son índices de rechazo distintos. Por ejemplo, Dilma y Lula da Silva se enfrentan a una crisis, están en el noticiero a diario, con una visibilidad negativa enorme por cuenta de la crisis. Todos los días tenemos denuncias que implican a aliados de uno y de otro, y miembros del Partido de los Trabajadores, de la llamada coalición gobernista. En cuanto el vicepresidente sigue teniendo un índice de rechazo grande, un índice de popularidad bastante bajo, pero con este aspecto de que no es conocido. Imaginamos, Idania, que si llega a asumir la presidencia de la República y en 2 semanas logra producir algún resultado positivo, especialmente en la economía, si logra, por ejemplo, al menos frenar la inflación y el desempleo que ya alcanza casi 12 millones de brasileños, seguramente ese índice se revertirá, y el vicepresidente lo sabe. Por otra parte, señor Resch, la presidenta Rousseff y el expresidente Lula han estado en actos públicos intentando, y es mi pregunta, amalgamar opinión pública alrededor de la causa de la presidenta. Sí, el último que tuvimos fue justamente el día de ayer, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. En Brasil es un día muy, muy especial, sobre todo porque hay muchas protestas, hay muchas concentraciones de entidades sindicales, de trabajadores, etc. El hecho distinto que tuvimos del 2016 es que en todos los movimientos que se organizaron durante el domingo en Brasil, en todo el país, llamó la atención la baja adhesión de sindicatos, de miembros de sindicatos, incluso guarda relación con la crisis fuerte en la economía que enfrenta el país. Como te dice, el país ya tiene registrados casi 12 millones de brasileños desempleados. Y eso se produjo a lo largo de los últimos 6-8 meses apenas. Entonces, aunque esos sindicatos, movimientos sociales, etcétera, sigan formando una plataforma importante de apoyo al Partido de los Trabajadores, a la presidenta Dilma, al expresidente Lula, ya hay una bajísima tasa de adhesión a las protestas que son convocadas, como para vender a la opinión pública, y yo diría de manera muy especial a los senadores que se preparan para el juzgamiento de la presidenta, la idea de que ella encuentra respaldo social, respaldo en la opinión pública, un respaldo que no encuentra. Y para eso te ilustro con un ejemplo, ¿no? La presidenta viene siendo convencida de presentar una enmienda constitucional para encurtar su mandato, o sea, abrir mano de 2 años de su mandato, en cambio de una elección directa de un presidente de la República. Algo que no está previsto en la Constitución. La Constitución lo que dice es que en caso de que la presidenta sea casada, asume el vicepresidente de la República. Eso sí, tenemos menos de 2 años de cumplimiento del actual mandato. En caso de que ya tengamos 2 años y un día
más, entonces tendremos un gobierno, digamos, de transición electo por el Congreso brasileño indirectamente, solo por terminar el gobierno. Y esa propuesta de enmienda constitucional, que es algo absolutamente improbable de ser aprobado, necesita quórum cualificado en las dos cámaras del Poder Legislativo, no encuentra apoyo no solo en los partidos de oposición, sino también en esos movimientos que yo te hablaba, que son los movimientos simpáticos a la presidenta. O sea, la gente tampoco entiende que una elección presidencial ahora sería la alternativa y sería la salida. Pues quiero darle las gracias a Marcelo Resch, analista internacional. Gracias por habernos acompañado en la tarde de NTN 24. Gracias por la invitación.